Esta mañana entonces estuvimos viendo sobre los pilares. No se puede tener una construcción sólida y buena y firme que soporte las tempestades, los vientos huracanados, que soporten todo. Si no tenemos edificado nuestra vida con buenos pilares. Y vimos entonces revelación, arrepentimiento, liberar, reconocer al enemigo, renunciar y renovación. Así que ahora lo que necesitamos es terminar los muros y hablar de unas pocas cosas. Nos queda poquito para terminar, deberíamos haberlo terminado esta mañana. Y entonces queremos tiempo para preguntas, observaciones y entonces la administración esta tarde. Así que no se puede tener un buen muro si no se le pone ladrillos. Y los ladrillos que vamos a poner a nuestro nuevo muro son los que Dios quiere que tengamos. Los que hemos tenido en nuestra vida no nos han bendecido, no nos han ayudado. Y Dios quiere que tengamos los que nos van a ayudar. Y estos entonces son, empezando, estoy en la página 63. El que es el cimiento que acompaña la redención es amor. Y de ahí ustedes tienen en su libro, creo yo, la lista. Entonces, ¿cuáles son los ladrillos que el Espíritu Santo quiere que se desarrollen en nuestra vida? Que nos van a proteger, que nos van a fortalecer y que nos van a ayudar. Nómbrenmelos, por favor. Gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fe y fidelidad. En el griego, la palabra fe y la palabra fidelidad son la misma. Entonces se puede traducir fe, se puede traducir fidelidad. Y entonces yo prefiero poner ambas. El ladrillo del gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y fidelidad, mansedumbre y templanza, dominio propio. Amados, en las plomadas que hemos visto, ¿qué es la base de esas plomadas? ¿Era amor? No. El origen de ambas plomadas que hemos estado viendo no era amor, era rechazo. Y Dios quiere sacar todo ese rechazo y en el lugar de rechazo poner su amor, poner su redención, pero su amor. Y que ese amor vaya llenándonos y que rebalse para que estemos dando a los demás del amor de Él. El amor nuestro y lo que podríamos llamar nobleza humana o algo así, ¿hasta cuándo alcanza? Hasta re poco. Hasta que alguien nos colma el plato y no nos alcanza para mucho. Pero Dios quiere que tengamos de Él, que el Espíritu Santo esté en nosotros
y nosotros podamos tomarnos de lo que el Espíritu Santo tiene, que es para nosotros. ¿Y cuál es uno de las emociones más fuertes en el rechazo? Gozo, alegría, dolor, tristeza, dolor y tristeza en rechazo, y en rebelión, amargura, resentimiento, crítica, todas esas cosas. Pero el Señor quiere un ladrillo, uno solo, no esos, sino su gozo. Y el gozo no está ligado a nuestras circunstancias. El gozo viene de que yo empiezo a tomarme de quién es Dios. En su presencia hay plenitud de gozo, porque Él no es un Dios que está melancólico, triste, deprimido. No, Él es amor, y su gozo del amor de Él canta sobre nosotros de amor y de gozo. Y ese gozo de Él es lo que queremos, que a medida que sacamos de nuestra vida todo eso que está ocupando espacio, que debe ser del Espíritu Santo, pero tenemos otras cosas ahí. Y la tarea de nuestra vida es ir sacando lo que no nos bendice. La verdad es que no solamente no nos bendice, nos roba lo de Dios, nos busca matar y destruir. No debemos estar dándole espacio, sino quitándole espacio a todo eso que hemos estado viendo toda la semana y dándole el espacio al gozo de Dios, no relacionado con circunstancias. El gozo es algo que nace en el espíritu de la persona, es algo que del espíritu rebalsa a las emociones. No es como la felicidad, algo que por las circunstancias me da un pequeño espacio de alegría por lo que está sucediendo. Pero en un momento esa felicidad puede ser destruida por otra circunstancia que roba esa felicidad. El gozo no. El gozo es algo que viene del Espíritu Santo, y Dios quiere que nosotros, a través de vivir en adoración y alabanza, dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Y entonces, a medida que estoy entrando en la presencia del Señor y dándole gracias en todo, empiezo a ver las cosas de su punto de vista. Hay cosas que uno en el momento va a decir, no tengo idea, no puedo ver cómo esto puede ser, que algún día Dios tome esto que no es bueno y que Dios lo vuelque y lo gire y que me lo haga salir para bien. Nunca llamemos al mal bueno. No le diga a alguien, este mal es para enseñarte algo. Tú tienes toda esta tragedia en tu vida porque Dios quiere que después algún día tú ministres a gente. Amados, Dios no es así. Dios no te manda un mal para sacar un bien. Ahora, el mundo sí dice, el mundo dice que viene el mal para sacar un bien. Pero no, Dios nunca dice, te voy a hacer un mal para sacar de ahí un bien. Lo que el enemigo hace, el enemigo lo hace. Lo que es contrario a los principios de Dios,
es contrario a los principios de Dios. Pero Dios es infinitamente mayor que el enemigo. El enemigo es re poca cosa en comparación a Dios. Ahora, en cuanto a nosotros, el enemigo tiene mucho poder. El enemigo, en comparación a nosotros, puede hacer muchas cosas. ¿Se acuerdan que cuando el Señor nos está hablando de los últimos días, nos dice en cuanto a el enemigo, en segunda de Tesalonicenses 2, el versículo 8 y 9, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del Señor va a ser con trompeta, con sonido, con resplandor. Todo ojo lo verá y va a destruir con el resplandor de su venida a este inicuo. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Con qué? ¿Qué es lo que lo acompaña? Gran poder y señales y prodigios mentirosos. En otras palabras, va a poder hacer grandes milagros y las va a hacer. Va a hacer grandes milagros, pero van a ser mentirosos, porque son milagros que no fueron hechos por Dios, sino por el enemigo. El enemigo tiene esa capacidad. Y nosotros tenemos que tener cuidado, no porque hay alguien haciendo milagros, es que esa persona o ese santo o ese ídolo sea de Dios. El enemigo puede hacer grandes milagros, verdaderamente. Entonces, nuestro gozo tiene que estar basado en nuestro Dios, en que Él es el que puede tomar cualquier circunstancia, no importa cuál sea. Cuando nosotros venimos a Él y se lo presentamos sin estar con resentimiento, sin estar con falta de perdón, sin estar con todas esas cosas que causan que uno no esté recibiendo bendición de parte de Dios. Cuando uno viene al Señor con un corazón limpio y le entrega las circunstancias: Señor, esta es la circunstancia, te lo entrego a ti, no sé lo que tú vas a hacer con eso, pero sé una cosa: a ti yo te alabo, a ti yo te bendigo, a ti yo te exalto, a ti yo te amo, a ti yo quiero estar bendiciendo. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Uno viene y le pone el problema a sus pies y se olvida del problema para adorar, exaltar y darle gracias en todo. ¿Y qué va a hacer el Señor con eso? Lo va a tomar y lo va a volcar y lo va a devolver en bien, porque Él es infinitamente mayor que el enemigo, infinitamente mayor que cualquier problema, no importa el problema. Entonces nosotros, en medio del problema, el Señor dice: darle gracias en todo y por todo. Y entonces le damos gracias. Señor, sé quién eres tú. Lo que haya sido el propósito del enemigo en hacer esto, no la va a lograr porque yo no estoy dispuesto a cooperar con él. Lo que yo estoy haciendo es cooperando contigo. Te exalto a ti, te alabo a ti, te bendigo a ti. Y entonces ahí también viene la paz. En vez de estar con tristeza y dolor y angustia y todo lo que estuvimos viendo, viene la paz de Dios, porque uno ha estado con Él. La paciencia. ¿Cómo viene la paciencia? Practicándolo.
Entonces uno tenga cuidado, si pides paciencia y realmente tienes interés, que quieres paciencia, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Darte oportunidad para desarrollarlo. Uno no desarrolla la capacidad para nadar sentados aquí en el living con alguien explicando aquí en el pizarrón cómo se hace. Eso te va a enseñar algo, y algo podríamos aprender así de la paciencia, pero no vamos a desarrollar paciencia. El Señor nos va a enseñar paciencia por medio de darnos oportunidad de practicarlo. Benignidad, ser buenos con la gente, y bondad, estos son muy enlazados. Sus iglesias, yo sé que les están enseñando sobre este fruto del Espíritu. No es novedad para ustedes. Entonces, fe y fidelidad, mansedumbre. Mansedumbre es la virtud más difícil de todas. Mansedumbre es que cuando algo te enoja, que uno tenga del Espíritu Santo la capacidad para tener riendas a sus emociones y no le dañas a nadie con lo que sentiste en ese momento, y puedes manejar el enojo sin que estés pecando. Porque lo más fácil con el enojo es pecar. Lo más difícil con el enojo es manejarlo de tal forma que el Espíritu Santo quede honrado. Y recordamos que nuestro enojo no es ni similar al de Dios. Nuestro enojo es egocéntrico y es pecado. Rara vez no es pecado. Vea todas las veces que la Biblia nombra ira y te dice, quítense de vosotros toda ira, enojo, y están las listas. Es parte de las obras de la carne. Entonces, mansedumbre, desarrollar con el Espíritu Santo y su poder la capacidad de manejar nuestro enojo. Es muy, muy necesario aprender esto, porque podemos dañar terriblemente a las personas con enojo. Terriblemente. No es lo que Dios quiere. Entonces, cuando el Señor nos dice esa única vez en Efesios capítulo 4, nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo da el lugar al diablo, y si dejamos que se ponga el sol sin perdonar, para el próximo día ya era pecado, pero para el próximo día es más pecado, es resentimiento. Hasta que se pone el sol es enojo, pero ya se sube el nivel de pecado a resentimiento cuando uno despierta el próximo día y todavía tiene enojo. Y cuando eso sigue en adelante, después de ser resentimiento, entonces se escala a ser amargura. Y si queda en la vida más y todavía no perdonas y todavía no lo desarraigas, entonces llega a ser, después de amargura, odio. Después de odio, llega a ser deseo de venganza. Y después de deseo de venganza viene el homicidio. Esa es la escala. ¿Cómo se llega al homicidio desde que uno se enojó? Con esos pasos.
Pero nos dice la palabra que el que se enoja con su hermano ya lo mató en su corazón. Así tan grave es la ira. Entonces, mansedumbre es absolutamente esencial, esencial. Tan así que entonces ya vimos el otro día que Proverbios nos dice que no hagamos amistad con el iracundo, para no aprender sus modales, sus formas de ser, porque nos van a atar. Y templanza, dominio propio en lo que comemos, dominio propio en lo que vemos, dominio propio en el uso de nuestro tiempo y de dinero, dominio propio en tanta cosa. Entonces, el muro, estos son los ladrillos que necesitamos cooperar con Dios en estar poniendo en nuestra vida. Yo sé que han recibido mucha enseñanza, o los que no han estado mucho tiempo en iglesias han recibido algo seguramente sobre este fruto que solo el Espíritu Santo produce. Amados, los dones del Espíritu Santo no son prueba de que alguien sea cristiano. Alguien puede tener algunos dones, incluso nos dice Mateo 7, que se los he mencionado antes. Dice Mateo: muchos dirán, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, y eché demonios en tu nombre, y hice muchos milagros en tu nombre. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, nunca os conocí. Los dones del Espíritu no son prueba que alguien es creyente. La única prueba que alguien es creyente es el fruto del Espíritu Santo, que no puede fallar. Es el Espíritu Santo el que produce verdadero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y fidelidad, mansedumbre y dominio propio. El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está, va a estar produciendo esto. Si esto no está, no importa cuántos dones están, pero no hay ninguna prueba exterior que la persona sea creyente. Bueno, sí. El fruto del Espíritu son, lo que vamos a tener, son matices, el amor, el gozo, el Padre, la paciencia. ¿Son matices del fruto del Espíritu o son frutos diferentes? Va a resultar en lo mismo. Así que el que tú quieras. Lo que pasa es que estoy pensando en el versículo que dice: por sus frutos los conoceréis. Ya. Entonces, debiera tener Es que también de lo que estamos teniendo ahora, porque tú dices que el tener los dones espirituales no quiere decir que la persona sea cristiana. Entonces yo pensé, dice frutos en plural, entonces serían... es que hay frutos malos también. Hay frutos malos. Vas a tener que mirar qué está en la vida. Hay todas estas cosas que son no de Dios. Entonces, no está hablando solamente por los frutos buenos, los conoceréis también, por lo que está mal en la vida de la persona. Vas a ver, si una persona vive practicando algún pecado, no que tropezó y cayó y se arrepiente y busca del Señor, sino que vive con un pecado que está practicando. ¿Qué dice Primera de Juan? Dice que el que practica el pecado no es de Dios. Ese es un fruto de el mal, que está practicando un pecado. Entonces, también uno necesita estar viendo todo, no solamente...
bueno, tendríamos que fijarnos solamente en lo que dice el fruto del Espíritu. A eso me refiero. Que si hay más fruto que lo que está en la lista ahí. A eso me refiero, sí. Podemos encontrar más cosas aparte de esto, o esto ya es todo, partiendo desde el amor como base. Es la primera vez que alguien me pregunta eso, no lo he estudiado, así que no lo sé. Pero tienes el resto de la vida para estudiarlo y cuando descubras me lo dices. Ok. Entonces, no es cosa de agregar estos ladrillos a todo lo que ya hemos visto. No se agrega esto más encima, sino que lo otro tiene que salir. Todos esos ladrillos de tristeza y dolor y de autocompasión y depresión y todos los que estuvimos viendo, todo eso tiene que ser sacado, desarraigado. Dios quiere desarraigar. Así que ayudemos al vecino animándole en las cosas del Señor, pero busquemos nosotros estar buscando de Dios. Así que necesitamos reemplazar los ladrillos de tinieblas con lo que es del Espíritu Santo. Eso va a ser posible a medida que vamos sacando todo lo que está escondido en nuestro corazón que el enemigo plantó. Y habiendo levantado los pilares y los muros, entonces necesitamos también tener puertas. Un edificio sin puertas no sirve de nada, no hay cómo entrar y no hay cómo salir. ¿Por qué es que cuando nosotros estamos batallando al enemigo, tenemos que encontrar las puertas que el enemigo está ocupando y cerrarlos? Si el enemigo no puede crear nada, el enemigo no puede crear la idea de puertas. Dios es el que crea lo que es puertas y el enemigo lo copia, solo que el enemigo lo tuerce y todas las puertas que nosotros tenemos que tratar en derribando fortalezas son puertas que nos hacen el mal. Pero el Señor aquí nos dice, nuestra vida necesita puertas y son puertas para diferentes cosas. Por ejemplo, entre las puertas que Nehemías construyó, él construyó la puerta de las ovejas, que era la puerta principal de entrada a Jerusalén. Y nosotros queremos ser oveja, no queremos ser lobo vestido de oveja, no queremos ser otra cosa, queremos ser ovejas en el rebaño del Señor, y que la puerta sea la puerta por donde los que pertenecen al Señor entran y salen, y dejar entrar en nuestra vida los que son ovejas, no dejar entrar en nuestra vida los que son los lobos. Necesitamos una puerta principal de entrada. Los hermanos, amar a los hermanos, amar a los pastores que nos están ayudando. Entonces, la puerta de las ovejas. Está también la puerta del pescado. Y el doctor Bruce entonces aplica la puerta del pescado a que seamos pescadores de hombres y que nosotros ocupemos nuestros dones en evangelizar. Y depende quién es la persona, de qué forma puede evangelizar. Hay personas que pueden evangelizar hablando a grupos o a multitudes, como hay mucha gente en el mundo que aceptó al Señor en su vida por medio de Billy Graham. Y desde él, su hijo Franklin tiene un don también increíble de evangelizar. Incluso Franklin, cuando predica,
es mucho más profundo en sus predicaciones que lo que su padre jamás fue. Y a lo mejor tiene que ver con que él es una persona tan agradecida de Dios, porque Franklin Graham es el que era el mochilero en Europa por tantos años, que no quería nada con el Evangelio. Sin embargo, el Señor lo rescató, le tuvo misericordia, y él es un gran agradecido de Dios. El que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Entonces, la puerta del pescado. Tenemos que tener en nuestra vida un lugar por donde estamos evangelizando. Ustedes quizás no tienen ni idea cuántas personas vienen a un seminario como esto pensando que son creyentes y se dan cuenta que de verdad nunca se han arrepentido y nunca se entregaron al señorío de Cristo, por lo cual nunca fueron verdaderos creyentes. Y estos seminarios sirven mucho para que personas puedan despertar de ese lugar que el enemigo los tiene. Estás bien, todo bien, no te preocupes, todo bien. Y el muro está hecho un desastre y no tienen nada en su vida que esté todo bien. Entonces, estar evangelizando de la manera que el Señor a ti te da la oportunidad. La puerta vieja. La puerta vieja era una puerta de desalojo. De ahí se sacaba de la ciudad lo que eran personas no deseables, y hasta ahí nomás he escuchado al doctor Bruce decir de qué se trataba la puerta vieja. La puerta al valle. Y esta puerta es la puerta de evaluación. Amados, necesitamos estar evaluando nuestra vida. Necesitamos estar evaluando incluso nuestra salvación. El Señor nos dice en Filipenses capítulo 2, el versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, muchas personas tratan de echar eso abajo y decir, no está diciendo examinen su salvación con temor y temblor. Y entonces dan alguna explicación que es distinto a lo que dice. Pero lo que dice es que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Y cuando el Señor habla en Lucas capítulo 21, el versículo 36, el Señor dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos. ¿De qué debemos estar orando? Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Está hablando de cuando Cristo viene. Y está diciendo que estemos velando y orando para que seamos tenidos por dignos de estar en pie ante el Hijo del Hombre. Que no vayamos a ser uno de los muchos que van a decir, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, nunca te conocí. Y si Dios dice que son muchos, ¿cuántos son? Muchos, muchos. Es terrible entender la verdad, que van a ser muchos los que van a estar diciendo, pero Señor, ábrame. Y el Señor no lo va a hacer, no os conocí. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, es de ser hallados dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Hay muchos versículos. Hasta ahí nomás voy a llegar con eso, pero necesitamos, gracias, necesitamos estar viendo las cosas. La puerta del valle, la puerta de la evaluación. Evaluación, ¿estoy haciendo las cosas para que a mí me den las gracias o estoy haciendo las cosas para que al Señor lo exalten? Evaluar nuestras motivaciones, evaluar nuestra vida. Y entonces está la puerta del muladar. Yo no hubiera sabido cómo es esto del muladar si no hubiera sido por los años que en la calle Franklin, cerca del mercado, ahí en la calle Franklin, por años venía un varón con sus mulas, con sus burritas, y vendía leche de burra. ¿Cuántos se acuerdan de cuando el varón se ponía allá a vender leche de burrita? ¿Y sabe cómo uno sabía que él estaba? Porque desde la distancia el olor era terrible, terrible. Ahora, la puerta del muladar es la puerta para evacuar todo lo podrido, todo lo malo, todo lo que tiene que irse. Es la puerta de que hay cosas en nuestra vida, Dios está diciendo, hay basura y hay que sacarlo. Y el Señor da una puerta específica, la puerta del muladar, por donde se saca todo lo podrido. Pero también está la puerta de la fuente. Y la puerta de la fuente de plenitud, la fuente de ser refrescado, la fuente de agua viva. El Señor quiere que nosotros tengamos esa puerta por donde nos llegue lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Necesitamos eso. Y la puerta de las aguas, que era donde habían lugares para ir a purificarse. Eso se llama un mikvé. Habían lugares específicos donde los israelitas tenían que ir para la purificación. Acuérdense que habían muchas leyes y habían cosas que les contaminaba. Entonces, ellos tenían que ir al mikvé. Estoy tratando de escribir de lado. Puede ser con una Q o puede ser con un K de kilo, mikvé. Entonces, si ustedes en algún momento se meten a buscar los mikvé de la arqueología, hay muchos mikvés que se han encontrado en la arqueología, hay muchos mikvés hoy en día, hay mikvés en las sinagogas. Un mikvé era donde había agua pura, donde se podía ir para purificarse ceremonialmente. Y el mikvé era importante porque habían muchas leyes que requerían la purificación. Si una persona había tocado un cuerpo muerto, aunque fuera de su propia familia, su madre o algo, después tenía que ir a el mikvé, tenía que ir a lavarse, tenía que purificarse. Ellos no sabían que era por la contaminación, por el contagio, pero el Señor sabía de contagio
Y ahora nosotros podemos en oración, yo muchas veces cuando estoy orando, me imagino un mikvé de las de el tiempo antiguo, como el agua era tan escasa y tan valiosa, los mikvés no eran grandes. Los mikvés podían ser no más ancho que algo así, como 1 metro, 1,20 m, como mucho. Y entonces los 3 lados eran de piedra, eran a nivel de piso, del nivel de piso para abajo, y un lado era escalera, y la escalera bajaba hasta casi el fondo. Y entonces la persona entraba en el mikvé y de acuerdo a la estatura de la persona, entonces entraba y se sentaba en la escala que para su estatura le hacía el bien. Entonces el mikvé era el lugar donde ellos podían ir, a veces era con un jarrón, a veces era con un... bueno, se podían sentar y agacharse hacia adelante para lavarse entero. La cosa era que se tenían que lavar enteramente. Y cuando salían, tenían que ponerse ropa limpia. Entonces yo en oración a menudo, yo veo en mi corazón, Señor, yo vengo a la cruz y entro en el mikvé que está al pie de tu cruz, con el agua limpia de tu palabra, y que sangre tuya ha entrado en ese mikvé. Y yo me entro en el mikvé para remojar mi alma, mi espíritu, mi ser. Saca de mí lo que está pegado ahí. La iniquidad es mucho más difícil de sacar de lo que uno podría pensar. La iniquidad tiene que salir, pero es tan difícil. Entonces, yo cuando oro por iniquidad en mi corazón, yo veo que yo entro en el mikvé y me siento y pido, Señor, remoja y saca esto de mí. Lo pienso más o menos como esos avisos de la tele para detergente, que te muestran una prenda, lo meten en el detergente y el detergente te saca toda la mancha y entonces voilà, no hay nada más de mancha. Bueno, eso es solo detergente. Yo digo, Padre, mi alma necesita ser lavado y limpiado y purificado. Lávame. Entonces, la puerta de las aguas, donde había purificación, y el agua de la palabra y la sangre de Cristo es lo que a nosotros nos limpia. También estaba la puerta de los caballos. ¿Y por qué es una puerta de descanso? Porque se pone la carga sobre otro y uno no necesita llevar la carga. Y la carga, nosotros, ¿a quién se lo ponemos? Entregamos nuestra carga al Señor y nosotros tomamos el de Él, porque el de Él es liviano. Es simplemente someternos a Él, obedecerle a Él. Y que Él haga todo el trabajo de indicarnos qué es lo mejor. Nosotros no necesitamos estar haciendo algunas de las cosas que uno hace a veces. La puerta del descanso, que otro lleve la carga. Y entonces está la puerta que en la traducción del material del doctor Bruce pusieron juicio y guerra. Pero mis amados, les voy a ser bien franco, no tengo idea de dónde sacaron juicio y guerra. Porque en el material y en la Biblia era la puerta de los guardias, de los vigilantes, watch gate. Así que la verdad es que yo estoy perpleja, no tengo idea de dónde ellos sacan
lo otro, de juicio y guerra. Quizás hay alguna traducción que yo no estoy tomando en cuenta, pero no es una traducción que yo conozca. Y entonces, para la puerta de los guardias de la vigilancia, aquí en Isaías 62, los versículos 6 y 7, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. También esto se puede traducir de una manera un poco distinta. Se puede traducir así: sobre tus muros, oh Ruama, pongámonos más a nosotros aquí, sobre tus muros, oh Ruama, he puesto guardias, guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que sois recordadores de Jehová, no reposéis. Los que sois recordadores, personas que se dan el trabajo de estar recordando y recordando. Aquí en la Reina Valera dice: los que os acordáis de Jehová, pero está hablando no de que nosotros nos acordemos de Él, sino que nosotros le recordemos a Él. Los que le recuerdan sus promesas, los que le recuerdan lo que Él ha dicho. Como Daniel le estaba recordando: Señor, 70 años han pasado, así que es tiempo que nos tengas misericordia. Los recordadores, los que hacen al Señor recordar sus promesas, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Ruama y la ponga por alabanza en la tierra. Entonces, puedes poner ahí tu nombre. La puerta de los guardias, que vamos a estar recordando las cosas al Señor. Estas puertas, cuando se terminó de poner las puertas, la ciudad de Jerusalén quedó restablecida en su protección. Nosotros necesitamos ser restablecidos en que el Señor nos esté protegiendo. Entonces, este es el dibujo que tiene el Dr. Bruce en su presentación, en la que tradujeron todo esto, las puertas de Jerusalén. Habiendo entonces visto las puertas, los muros, los ladrillos de lo que Dios quiere, necesitamos estar pensando: ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida? Estos son muros en Constantinopla o en Istambul, pero son muros del tiempo de Constantinopla, que están ahí todavía en el día de hoy. Buenos muros, pero rompieron las puertas y por eso el enemigo pudo entrar. Por eso la ciudad fue saqueada y destruida. Nosotros necesitamos tener puertas, pero no las puertas que dan el espacio al enemigo entrar, sino las puertas que son las que Dios ha querido que tengamos. Así que tenemos que escoger. ¿Quieres ir donde el mundo te dice que es el paraíso, donde haces todo lo que tú quieres? ¿O quieres entrar por la puerta angostita, donde solo caben el Señor y tú y ningún otro Señor, solo uno? Y el camino subiendo a lo de Dios no es un camino fácil, es un camino angosto, es un camino que va a requerir que uno esté agarrado del Señor.
Pero si uno quiere el camino fácil, el final es perdición. No hay por dónde perderse, que lo que vale la pena es lo del Señor. Así que, amados, oremos para terminar esta parte y entonces vamos a seguir con la ministración. Quisiera que uno de ustedes, que ojalá alguien que no ha orado hasta aquí en esta semana, pueda orar para terminar esta parte de la enseñanza. ¿Quién quiere orar para terminar esta parte? No todos de una vez, solo necesito uno. Ok, Priscila. Amado Padre celestial, venimos a ti, Señor, dándote muchas gracias, Señor amado, porque sabemos, Señor, que tú estás trayendo, Señor, a nuestras vidas, poniendo, Señor, tu plomada de verdad y de amor, Señor, que nos trae, Señor, un fundamento inamovible, un fundamento firme, Señor, un fundamento, Señor, que nos sostiene, que no varía, que no cambia, que no se destruye, sino que es fuerte y firme para que nuestras vidas puedan ser edificadas. Sí. Señor, y no solamente un fundamento, sino que también tiene, Señor, para nosotros ladrillos, una construcción, Señor, piadosa, de verdad, bondadosa, Señor, en la cual tú nos quieres edificar y ciertamente hemos encontrado, Señor, en medio de esta enseñanza, hemos encontrado que hemos estado, Señor, edificando nuestra vida en la plomada, Señor, equivocada, en la plomada, Señor, que ante cualquier circunstancia se rompe, se destruye, es inestable, Señor, ante plomadas de rechazo, ante plomadas de rebelión, Señor. Y todo ello, Señor, lo hemos hecho porque no hemos volcado nuestra mirada a ti, Señor, porque lo hemos hecho mirándonos a nosotros mismos solamente, Señor. Así ha sido, Señor, y admitimos esto. Admitimos, Señor, que lo hemos hecho mal, que hemos ido, Señor, entre el rechazo y la rebelión, Señor, dándote la espalda a ti, Señor, ofendiéndote a ti, papá. Sí. Señor, lo reconocemos, Señor. Ayúdanos. Venimos a ti y, Señor, ten misericordia de nosotros. Sí, Señor. Ten misericordia de nosotros y, Señor, que podamos destruir, que no dejemos nada, Señor, en nuestro corazón. Que te da la espalda a ti, Señor. Que venga tu temor, Señor, en nuestra vida y comencemos, Señor, a edificar. No sobre lo que está mal, Señor, porque no nos sirve, porque, Señor, perece, porque se destruye, Señor, porque se corroe, sino, Señor amado, por tu verdad absoluta, Señor, que nos dan vida, Señor, porque a eso tú has venido, Señor, para darnos vida, para que ya no vivamos, Señor, conforme al hombre anterior, al viejo hombre, sino que vivamos en ti, Señor. Amén. Padre, que podamos, Señor, declarar, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Padre,
Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Sí. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta verdad, Señor, que has traído a nuestra vida. Sí. Señor, que venga revelación a cada uno de nosotros, Señor. Sí. Que no desestimemos, que no desechemos, Señor, lo que tú estés trayendo, Señor, a nuestra vida en este tiempo. Sino que, Señor, podamos reconocer delante de ti, Señor, que te hemos ofendido, que te hemos fallado. Y no solamente eso, Señor, que nosotros te pusimos en la cruz, que nuestro pecado te puso en la cruz. Sí, sí. Y que ya no es necesario que nosotros vayamos a la muerte, porque tú ya fuiste, Señor. Sí. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Eso es tan grande. Es tan grande. Por favor, que no lo desestimemos, Señor. Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 Podemos apagar y